Pues continuamos en esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México, distancia segura y sin violencias. Nos acompaña ahora nuestra compañera Viridiana Gutiérrez del estado de Guerrero y justamente queremos que nos puedas platicar cuál es el contexto que estás encontrando, que se ha vivido en el estado de Guerrero, la situación de violencia que viven las mujeres. Al final vamos a proyectar también los números de contacto a los que pueden llamar o acudir a las instancias de gobierno en el estado de Guerrero, porque como decimos, la pandemia no ha frenado la violencia y tampoco las autoridades tienen que hacer un impasse en la atención que se tiene que brindar a las mujeres, niñas y adolescentes. Buenas tardes, Viri, y adelante. Por el enlace a todas las personas que nos ven y que seguramente nos van a ver en las repeticiones. Muchas gracias. Pues, como saben, ahora he estado viendo el resto de las exposiciones de mis compañeras y creo que Guerrero es el estado que tiene más problemas, tiene muchos problemas, porque aquí se convergen pues todos, ¿no? Tenemos el tema del crimen organizado, tenemos el tema de la violencia feminicida, la violencia sexual, y con esta pandemia, coincido con Marta, que la escuchaba hace un momento, todo se ha agudizado, es decir, quienes medianamente atendían en el sistema de salud, por ejemplo, no han podido atender porque están atendiendo el tema de COVID o porque se han restringido también las áreas. El tema de la fiscalía, también muchas instancias cerradas en los primeros momentos hicieron que el problema de la violencia fuera desatendida. De por sí hay una general, digamos, de la falta de atención de la violencia contra las mujeres, muy pocas instancias, y las que están no atienden de manera integral, están en esta gran, digamos, en esta gran campaña que tiene de manera permanente el estado de Guerrero desde hace varios años, donde hemos visibilizado que la violencia contra las mujeres es un asunto muy grave. Recordemos que desde 2017 tenemos decretada una alerta por violencia feminicida que dio cuenta, digamos, de toda la falta de cumplimiento de acciones que no tenían que ver justo con la emergencia, que eran asuntos de prevención y atención y que se han dejado de lado, o que medianamente se han hecho o que no se han medido los impactos. Y como lo he dicho en otros estados, el tema de la violencia contra las mujeres ha ido creciendo como una bola de nieve. Entonces, esta gran bola de nieve que ahora tenemos enfrente nos ha colapsado por el tema de la pandemia, y esto ha hecho que mujeres obviamente hayan sido asesinadas en este periodo, pero que se nos haya duplicado, por ejemplo, la atención a la violencia sexual, que es un tema que nosotras ya veníamos denunciando hace un buen de tiempo, y por ello solicitamos una alerta por agravio comparado el año pasado. Encima de todo y de esta alerta, vimos en este mismo periodo, en las pasadas semanas, cómo el Congreso del Estado, en lugar de avanzar, digamos, ¿no?, hacia esta legislación con perspectiva de género, hacia esta legislación de avanzada, hacia esta legislación de protección de los derechos de las mujeres, de garantizar los derechos de las mujeres, intentaron o intentan, porque es un riesgo latente, es un documento que sigue ahí en la Comisión de Justicia, intentan retroceder, digamos, en los derechos de las mujeres víctimas de violación y el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito dentro de los servicios de salud. Entonces, digamos que todo se ha conjugado. Estamos también en medio ya de un proceso electoral que todo ha
evidenciado, ¿no? Las campañas electorales siguen, las personas que están encabezando candidaturas no tienen propuestas para este tema de la violencia contra las mujeres, en específico la violencia feminicida, y eso también lo estamos observando. Somos el estado que tenemos un candidato o un precandidato que está siendo acusado de violencia sexual. Entonces, digamos que tenemos como todos los puntitos rojos en el estado de Guerrero. Solamente por mencionar algunas cifras, y son cifras oficiales, porque también nosotras, debido a la pandemia, dejamos como de algunas cosas de hacer trabajo que ya veníamos haciendo, como el monitoreo a los homicidios dolosos, a los feminicidios que se cometen en la entidad. Dejamos de hacer algunas cosas por atender otras que ha sido que hemos dado asesorías a mujeres. Hemos tenido de diversas asesorías, desde violencia sexual contra niñas por parte de sus padres, ¿no? Y la desatención de la Fiscalía en recibir estos casos, en agilizar las diligencias. También hemos tenido acompañado algunos casos de desapariciones, ¿no? Las familias no encuentran dónde tener información, solamente para levantar una alerta, estas alertas Amber o alertas Alba. Es muy difícil, es un trámite que las familias tienen que hacer y muchas veces no saben cómo hacerlo. También hemos acompañado casos de violencia familiar, que esta ha sido muy recurrente, y hemos sido también recurrentes en el llamado a las autoridades, porque el 911, a pesar de que es la línea que se está promocionando por todos lados para la atención de la violencia, no contestan. Particularmente nosotras tuvimos un caso de violencia familiar en Acapulco, a unos metros de la costera. No estamos hablando del Acapulco rural ni de Guerrero en la montaña, estamos hablando de Acapulco Dorado, que le llaman. Hicimos una llamada al 911, la patrulla nunca llegó en esa noche, llegó hasta el otro día. Y al otro día, cuando llegó el jefe de la policía que iba a cargo en la patrulla, aconsejó a la señora y al señor, porque estaba ahí el agresor, aconsejó que fueran a conciliar a un juzgado de paz, que esas cosas se tenían que arreglar para que vivieran en paz. Sin embargo, como la estuvimos acompañando, la señora no desistió, al contrario, le dijimos: el derecho es que vaya a Fiscalía a interponer la denuncia. Fue a Fiscalía, y en Fiscalía la recibieron con la misma de siempre, con la de hace años, ¿no? ¿Por qué vino hasta ahora? ¿Por qué lo denuncia hasta ahora? ¿Por qué después de 20 años lo está denunciando? ¿Por qué lo aguantó tanto tiempo? Es decir, estas prácticas que parece que son cuentos lejanos, siguen estando muy vigentes, y en este contexto de la pandemia se hacen incluso, creo, hasta criminales, ¿no? Decirle a las mujeres, reprocharles a las mujeres en estos momentos por qué se están acercando a un servicio, creo que no tendrían que hacerlo. Al contrario, tendrían que verlo como una oportunidad, justamente en un estado, en un municipio que tiene tantos problemas de violencia contra las mujeres. Acapulco es el municipio con un alto índice en Guerrero y en el país. Ha sido considerado de los municipios más violentos para vivir de las mujeres. Ocupa el primer lugar a nivel estatal en embarazo infantil y adolescente, y Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en esta problemática, que es una problemática también enorme y que ya nosotras dimos cuenta. Han sucedido en Guerrero solo este año, solamente de enero a septiembre de este año, más de 3,000 alumbramientos de mujeres de mujeres adolescentes y niñas de menores de 17 años, de entre los 9 y 17 años, han parido en Guerrero más de 3,000, han sucedido más de 3,000 alumbramientos. Y entonces, si tomamos en cuenta que la mayoría de los embarazos en personas, en mujeres de esta edad, son producto de violación, entonces podremos darnos cuenta del nivel de violencia sexual que estamos viviendo en Guerrero.
Por otro lado, en una solicitud de información que hicimos reciente a la Secretaría de Salud, por el seguimiento que damos a la alerta por agravio comparado, la Secretaría de Salud nos dijo que relacionado al 2019, en todo 2019 atendieron a alrededor de 210 personas. Hablan de personas, no tienen separados los datos, hablan de personas, 210 personas de violación. Atendieron a 210 víctimas de violación en los servicios de salud. Pero este año, al corte de septiembre, han atendido a más de 400 personas. Es decir, la violencia sexual se ha disparado en un 160%, y era lo que nosotras ya habíamos venido advirtiendo, que con el confinamiento la violencia sexual se iba a disparar, y esto es un reflejo en las instancias de salud. Y al hacerlo, al cruzarlo, digamos, con el registro que tiene el Secretariado Ejecutivo en cuanto a las denuncias por violación, no checa, porque no todas las 400 atenciones que se dieron en salud están siendo denunciadas. Entonces, quiere decir que hay, por supuesto, todo un clima de impunidad en Guerrero. No se tiene confianza en la autoridad. Las personas, las mujeres, no están yendo a denunciar esta violencia, y esto solamente es un reflejo, entonces, de toda la cifra negra que está por encima de esta cifra. Según datos del Secretariado Ejecutivo, han sucedido en Guerrero a octubre de este año 119 homicidios dolosos contra mujeres. Han sucedido 57 homicidios culposos, que aquí siempre nosotras tomamos este dato porque dentro de los homicidios culposos están los accidentes y están los suicidios, que ya hemos visto en el proceso, en varios procesos, cómo estos son en realidad feminicidios encubiertos. Entonces, nosotras siempre hacemos el énfasis de cuántos homicidios culposos están sucediendo en la entidad, y es el 50% de los homicidios dolosos, es decir, la mitad de los 57 son culposos y 119 son dolosos. Entonces, es una cifra realmente alta. Se han atendido también 969 lesiones dolosas contra las mujeres, más 181 culposas, que también me parece que justo todo eso es lo que tiene que tener la mayor atención, y se tienen que abrir las investigaciones. En el tema de violencia familiar, el secretariado reporta 2,480 atenciones en el estado de Guerrero. En el tema de violación, que es lo que nosotras estamos comparando con la información que nos da la Secretaría de Salud, que ellas tienen, la Secretaría de Salud tiene más de 400 atenciones, y acá de violación hay 278 denuncias. Entonces, ahí hay un margen de víctimas que no está denunciando, o que no fue atendida, o no se especifica por qué no están esas denuncias allá. Y en llamadas al 911, en este año, desde enero a la fecha, se han hecho más de 13,000 llamadas, y el 50% o más del 50% corresponde a llamadas de mujeres en temas de violencia contra las mujeres, en temas varios. Tampoco se desagrega por qué tipo de llamada o cuántas llamadas terminaron en atención, pero las llamadas me parece que son importantes. Y si tomamos como referencia que no todas las llamadas terminan en atención, como esta que nosotras pudimos documentar, o que llegan muy tarde, o que no tienen esta perspectiva de atención de violencia contra las mujeres, y que están mandando a las mujeres a conciliar. Entonces podemos darnos una idea de cómo es que toda esta violencia está siendo aguantada, que está siendo contenida en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Y la violación siendo un delito que se comete sin testigos,
mayores consecuencias. Entonces podemos imaginarnos de todo esto que está sucediendo en los hogares de las familias en Guerrero, donde están, por supuesto, las mujeres, las niñas, las adolescentes, las adultas mayores, que también hemos registrado violencia sexual hacia este grupo de la población. En la última semana solamente en Acapulco hemos registrado 2 feminicidios, nosotras les seguimos llamando feminicidios, y uno de ellos llama mucho la atención porque es a una chica de 28 años asesinada en su local de trabajo, y bueno, sucede lo que creemos o lo que deberíamos o lo que hemos exigido que sea erradicado. Las imágenes de su cuerpo asesinado están circulando por las redes sociales, haciendo escarnio público de la vida de esta chica, ¿no? Todo el mundo opinando, diciendo como si se mereciera que le hubiera sucedido eso. Incluso hubo comentarios de personas que decían que se merecía lo que le había ocurrido. Y entonces esto hace que la violencia contra las mujeres sea mucho más grave, porque por un lado hay un gobierno, hay un Estado que no está haciendo su papel de atender, de prevenir, de sancionar y de erradicar la violencia contra las mujeres, pero también hay una sociedad permisiva de esta violencia. Hay una sociedad que, lejos de estar en contra de todas las manifestaciones de violencia, está permitiendo y está siendo parte también del problema. Entonces, y justamente porque todo converge, justamente porque no hay una claridad en la política de prevención de la violencia contra las mujeres, hay cosas como que se han hecho diversas cosas, pero que no cumplen, digamos, con el papel que tendrían que hacer, porque muchas son acciones simuladas o muchas son acciones que no tienen que ver con el contexto. Hicieron una campaña en redes sociales, levanta la mano si estás viviendo violencia, y me parece que esto es hasta un insulto, porque si tienen a tantas personas o a tantas mujeres como probables atenciones en las fiscalías o en el centro de justicia o en las instancias de las mujeres, tendrían que aprovechar esa oportunidad y no gastar los esfuerzos en las otras cosas. Entonces me parece que Guerrero va a cerrar el año con un problema agravado de violencia contra las mujeres. Aparte, estamos como haciendo este cierre de la administración estatal, quedaría el último semestre el próximo año de la administración estatal, y el resultado va a ser que Guerrero está con 2 alertas, una con un 32% de cumplimiento en las medidas y la otra, pues podríamos decirle que tiene como un 10% de cumplimiento a 6 meses ya de decretada después de este año, en junio 5, que fue decretada la alerta por agravio comparado. Seguimos en negociaciones en el Congreso, pero vemos muy difícil, una vez instalado ya el proceso electoral, los diputados y las diputadas andan más bien haciendo sus alianzas, ¿no? Entre partidos y para posicionarse, y el tema está un poco olvidado. Sin embargo, nosotras vamos a insistir el próximo martes 15 de diciembre. Vamos a presentar en el Congreso del Estado o más bien un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un estudio sobre la legislación en los temas de no discriminación, en el tema de violencia contra las mujeres y en el tema de igualdad. Ya conocemos el estudio, sabemos que Guerrero no avanzó lo que se necesita en esta legislación, y la idea es que los diputados y las diputadas puedan conocer este estudio que hace la CNDH en el país. Nosotras presentaremos lo que corresponde a Guerrero, y para ver si en este último tramo, en estos últimos 6 meses del Congreso, se puede avanzar de alguna manera. Nosotras seguimos insistiendo.
Muchas gracias, Rita. Pues efectivamente hay una deuda por parte de las autoridades del estado de Guerrero. Ya como decías, este 5 de diciembre se cumplieron 6 meses de la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado. No hay ningún plan de trabajo hasta la fecha que se haga público, no hay acciones que den muestra de la voluntad por parte política, pero por otra parte de las acciones que tendría que estar cumpliendo pues tanto el Poder Ejecutivo, los 3 niveles de gobierno en el Estado, para dar cumplimiento a estas medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación el 5 de junio de este año. Y bueno, como dices, lamentablemente el contexto siempre es adverso para el estado de Guerrero, lamentablemente, y la idea es justamente visibilizar que la problemática está, por una parte, a pesar de la pandemia del COVID-19, que los grupos criminales, que los agresores siguen ejerciendo esa violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes, la particularidad sobre todo también de las mujeres indígenas, que muchas veces al llegar a buscar justicia en su lengua materna, pues lo que encuentran es la revictimización. Agradecemos mucho tu tiempo, Viri. Como decimos, es una jornada nacional que estamos dando 15 minutos para para cada uno de los estados que están acompañando también la campaña, que son parte de la campaña, nos van a ver juntas, sí, y también de la campaña Distancia Segura y Sin Violencias. Dejamos aquí tu contacto, que es por WhatsApp, para que puedan mandar un mensajito, a llamarte por WhatsApp y decirles que es una asesoría totalmente gratuita. Y también dejamos el Twitter de Obvio Guerrero para que quienes quieran sumarse a esta red y conocer las acciones que están pues implementando o que van a realizar las compañeras de Guerrero. Dejamos también el número de la Red Nacional de Refugios, que es el 8008-224460, y que justamente la idea es que en cualquier parte de la República que ustedes se encuentren, si se encuentran viviendo una situación de violencia, pues también puedan llamar a la Red Nacional de Refugios. Y dejamos finalmente el número nuevamente de Guerrero, de Viridiana Gutiérrez también, que es el 74 41 32 82 66. Pues nuevamente muchas gracias, Viri, seguimos en contacto, y hacer el llamado justamente de no normalizar la violencia y de que no están solas. Un abrazo, Viri. Muchas gracias, hasta luego.